Amén, hermanos queridos. Voy a compartir pantalla y me dicen si se ve bien. Y bueno, hoy día estaremos continuando la serie que comenzamos la semana pasada junto con nuestro pastor Daniel, donde el énfasis va a ser la doctrina, ¿cierto? Doctrinas cristianas. Y en esta oportunidad estaremos conociendo 4 argumentos en torno a la existencia de Dios. Sabemos que Dios ya se reveló a nosotros y se seguirá manifestando en nuestras vidas, ¿cierto? Nos dimos cuenta en el mensaje anterior que Dios se revela en la naturaleza, se revela al hombre, se revela en la historia y se revela en su palabra. ¿Cierto? Quiero dejar bien claro que son posturas humanas, ¿cierto? Que no podemos hacer doctrina de ellas, pero sí son argumentaciones que se han levantado a lo largo de la historia que nos ayudan a conocer un poco más cuál es la reflexión teológica, filosófica, y es vigente hasta nuestros días. Es importante que estemos preparados también para dar defensa del Evangelio, para que podamos también enseñar a nuestros hijos e hijas algunos fundamentos de nuestra fe, para que cuando llegue algún pensamiento que no venga de Dios, ellos puedan fácilmente discriminar y darse cuenta que eso no viene de Dios. Oramos también por aquellos que están en la universidad, donde sabemos que son centros del pensamiento, pero que muchos de esos pensamientos vienen del mismo o del propio corazón del ser humano. Y al venir del propio corazón del ser humano ya son pensamientos que hay corrupción. Y les quiero invitar a que podamos conocer un poco sobre estos principios. En el capítulo 16, ¿cierto?, de Romanos, dice lo siguiente. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Nos damos cuenta que este texto nos entrega una gran oportunidad de conocer a Dios. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Dios se revela también para salvación. Este texto nos habla que su fe también expresa la justicia de Dios. Y a través de la revelación de esta justicia nosotros podemos conocer a Dios. Pero hay algo muy interesante, que la fe y el creer tienen la misma raíz, pero esa raíz tiene que ver con la justicia. Y para conocer a Dios, a ese Dios justo, se nos hace un gran desafío. ¿Por qué? Porque si estamos abrazados al pecado, es muy difícil que podamos llegar a tener un conocimiento, ¿cierto?, de nuestro Dios y poder entender los misterios del Señor. ¿Y por qué? Lo vamos a ver en el libro de Habacuc, donde generalmente nosotros nos preguntamos cuál es lo contrario a la fe. Nosotros podríamos decir la incredulidad. Pero también lo contrario a la fe es la injusticia. Y el injusto, el que no es recto, el que no está alineado con Dios, con la justicia de Dios, es muy difícil que pueda entender, ¿cierto?, estos misterios del Señor. ¿Por qué? Porque es producto de su pecado. Por producto de su pecado, su mente es entenebrecida, y él no puede llegar a conocer estos misterios. Entonces el justo solo a través de la fe en Dios puede entender e interpretar la vida y la existencia de lo creado. Y el libro de Habacuc dice lo siguiente, dice, aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Y también recordar un texto que Jesús nos dio a conocer, que Él nos reveló, ¿cierto? Eso está en Mateo capítulo 11, dice, en esa ocasión Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos
y se le ha revelado a estos que son como niños. Entonces es muy importante la actitud de nuestro corazón frente al conocimiento de Dios. ¿Y por qué es tan importante? Porque hoy día, ¿cierto? Sabemos que el corazón del hombre siempre está pensando mal, está mal direccionado, y es importante que nosotros a través de la entrega, de la renuncia, del quebrantamiento, ¿cierto? Del seguimiento de Cristo, nosotros podamos ir, a medida que vamos avanzando en ese proceso, vamos a ir entendiendo estas verdades maravillosas del Señor para nosotros. La teología, ¿cierto?, nos da a entender que Dios se ha revelado al hombre y de dos formas, ¿cierto? Existe una revelación general y existe una revelación especial. Y la revelación general, ¿cierto?, tiene que ver con esta comunicación que Dios tiene de sí mismo hacia todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares. Nosotros sabemos que Dios es el Dios de la historia, es el Dios de toda la tierra, y Él ya se ha revelado de manera general, ¿cierto? Pero lamentablemente esta revelación general no nos da instrucciones acerca de valores cristianos morales, ¿cierto?, éticos, acerca de tener una relación personal con Cristo. Es una mirada teológica limitada porque a pesar de que tenemos esa información, nosotros no podemos llegar a un estudio profundo acerca de Dios. Es una información fragmentada. ¿Por qué? Porque es base a la experiencia, a la naturaleza, a lo que aportan las diferentes disciplinas, a través de la razón, de la observación, de los sentidos, y aquello que ya también está presente en las diferentes culturas y pueblos. Esta revelación general nosotros podemos darnos cuenta, ¿cierto?, al leer Romanos capítulo 1, verso 20, que dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven claramente desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, de modo que son inexcusables. No podemos renunciar a esta verdad, ¿cierto? Y por otro lado tenemos la revelación especial. Es una relación, ¿cierto?, que su base es relacional, ¿ya? Implica una comunicación, una manifestación directa, ¿cierto?, particular de Dios hacia personas específicas, hacia hombres y mujeres de Dios, profetas, pueblos, ¿cierto? Dios habla a través de un relacionamiento, a través de sueños, ¿cierto?, a través de una profecía, a través de las escrituras principalmente, y también a través de el ejemplo maravilloso de Cristo. ¿Por qué? Porque esa es una de las grandes verdades que debemos atesorar en nuestra vida. Y eso sí, por favor, atesórelo en su corazón. Y como también fue mencionado en la sesión anterior, que Cristo, ¿cierto?, es el reflejo, es la verdad incuestionable, nuestro Redentor, nuestro Salvador, es la máxima revelación de Dios dada a los hombres. Por eso atesore esa verdad en su corazón y roguemos cada día que nuestro Dios pueda hacernos, ¿cierto?, seguidores, pequeños Cristos en medio de esta sociedad. Y esta revelación especial es bien interesante porque esta sí nos da indicios, da a conocer el carácter de Dios, áreas, ¿cierto?, de nuestro Creador, ¿cierto?, en un lenguaje humano para que podamos entenderlo. Al leer Hebreos capítulo 1, del 1 al 2, dice: y habiendo hablado muchas cosas, muchas veces, ¿cierto?, y de muchas maneras, otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Nosotros podemos entender que Cristo también estuvo presente desde el comienzo. Fue también hacedor. Pero esto es una verdad que no todos la entienden. ¿Por qué? Porque depende de una relación personal con nuestro Dios. Vamos a ver 4 argumentos. Y cada argumento, vuelvo a repetir, es base, ¿cierto?, tiene su base desde la teología, tiene su base desde la filosofía, ¿cierto? Y nosotros que nos movemos en un mundo
científico, en un mundo donde la razón lamentablemente es prioridad y se ha olvidado, ¿cierto?, de la verdad revelada de Dios. Muchos pensadores, ¿cierto?, han dado a conocer algunas teorías, argumentos sobre la existencia de Dios. Entonces, podemos decir que el argumento cosmológico, ¿cierto?, dice que hay una causa inicial, hay un motor inicial antes de la creación de todo, sino que hay un motor que no es inactivo, hay alguien que no es algo pasivo, sino que él tiene una intención, ¿ya? Hay una causa, hay una motivación atrás de esto y que no se pudo haber creado solo, ¿cierto? Y podemos entender que el universo comenzó a existir y no puede ser eterno, ¿cierto? No es algo que haya sido creado de la nada, ¿cierto? Por el azar, al ver la complejidad de cada uno de estas relaciones, ¿cierto? De la creación. Entonces este argumento nos habla de una temporalidad, nos habla de un gestor del cosmos, ¿cierto? Donde hay cambios, donde todo está en equilibrio y donde también hay limitaciones. ¿Cuánto le ha costado al ser humano llegar, ¿cierto?, salir de la Tierra y poblar otros lugares? Y también en nuestra Tierra, ¿cuánto le ha costado al ser humano conocer las profundidades del mar? Hay límites, el hombre es limitado. Y lo podemos ver en este tiempo de pandemia, y lo podemos ver en cada actividad y cada hecho donde nosotros perdemos, ¿cierto?, este control a veces que queremos tener de nuestro entorno. Entonces podemos darnos cuenta que este argumento nos habla que todo lo que comenzó a existir tiene una causa. El universo comenzó a existir y no puede ser eterno. Por lo tanto, tiene que haber una causa inicial y esta causa es atribuida a Dios. Es Dios el que puede generar, ¿cierto?, todo este equilibrio cósmico, entendiendo al cosmos, ¿cierto?, como toda manifestación de creación, todo aquello que ha sido creado, ¿ya? Algo que tenga vida o no tenga vida. Ese cosmos ha sido creado por nuestro Dios. El segundo argumento es el argumento teleológico. Se basa en que todo tiene, ¿cierto?, un propósito, una finalidad, ¿cierto? Desde el griego telos, ¿cierto?, que habla sobre, de ahí viene la palabra teología, de poder entender cuál es la finalidad. No se limita, ¿cierto?, al conocimiento humano, sino que nos damos cuenta que es un conocimiento que va más allá, ¿ya? Observamos que el universo se comporta de una manera especial, ¿ya? Y tiene un propósito. El universo parece tener o albergar una finalidad que es desconocida para el hombre. El universo es tan complejo y tan perfecto que no pudo ser resultado del azar. Por lo tanto, el universo posee un diseño inteligente, un diseñador hay atrás de esto, un creador que estableció normas, principios. Y yo recuerdo cuando tenía clases, bueno, en el área científica de mi profesión, cuando conocíamos histología, cuando podíamos ver la célula, cuando nos dábamos cuenta de que cada organoide, cada membrana, cada elemento presente en nuestro cuerpo está profundamente pensada y diseñada. Podemos ver el ADN, podemos ver la complejidad, cómo a través de moléculas, cómo a través de un diseño especial, el ser humano puede albergar toda la información. Vemos las mitocondrias, organoides pequeños que generan energía, que ocupan diferentes métodos y que el ser humano, a la medida que va conociendo esto, se puede dar cuenta de lo maravilloso que es nuestro Dios. Al ver la complejidad del cerebro, al ver las conexiones neuronales, al ver cómo nuestros hijos van creciendo a lo largo del tiempo, no podemos dejar todo eso, todas esas maravillas solamente como resultado del azar. Como conclusión, Dios, que es un ser inteligente, Él está atrás de todo esto.
Hay otro argumento que es el argumento antropológico. Este argumento, ¿cierto?, es racional, se genera en torno a las características y aspectos de la naturaleza humana, a los conceptos éticos y morales que existen en el ser humano, y habla lo siguiente: se fundamenta en su propia naturaleza. Dice que hay algunos aspectos divinos que están presentes en el hombre, como el aspecto de lo moral, el aspecto moral. Todos poseemos un impulso moral, es decir, un sentido de lo correcto y lo incorrecto. Nos podemos dar cuenta claramente, ¿cierto?, cuando tomamos conciencia de lo bueno y de lo malo. Y este impulso y el comportamiento moral no siempre es recompensado. ¿Y por qué? Algo pasa en el ser humano que tiende a hacer cosas para obtener placer, para obtener felicidad. Incluso cosas que van contra la moral o los conceptos, ¿cierto?, que tienen que ver con lo bueno y lo malo. Entonces este ser humano pasa ese límite y como no ve recompensa, sigue buscando y sigue transgrediendo, ¿cierto?, incluso hasta llegar, y lo vemos en nuestro tiempo, como el orgullo, como el corazón, ¿cierto?, malintencionado ha generado daños y lo seguirá haciendo durante todo, ¿cierto?, el tiempo de la humanidad. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pueda regular eso. Pero ¿quién, cierto, de acuerdo a esta teoría, podría generar este cambio, esta transformación y esta recompensa? Es Dios. Es Dios el único que puede ofrecer una recompensa válida, una recompensa que pueda llenar el corazón del hombre, que pueda realmente satisfacer todas las áreas de la sociedad. Es el único que puede ofrecer, ¿cierto?, una inmortalidad del alma, donde va más allá de la muerte física, ¿cierto? Él advierte de un juicio futuro, un Dios que establece y apoya los valores y los recompensa. Sí, y también castiga el mal. También nos damos cuenta que Dios es un Dios justo y nuestra justicia tiene que alinearse con la justicia de Dios. Es por eso que durante todo este tiempo que vemos hoy día de nuestras sociedades que están buscando un referente especial para el bien de acuerdo a los ojos de Dios, nosotros primeramente debemos darnos cuenta de en qué consiste la justicia de Dios y cómo ésta se expresa, ¿cierto?, a través de la moral de aquellos que creen en el Señor. Por eso que nuestro llamado también es altamente moral, ético y moral. El cristianismo nos llama a poder elevar nuestros estándares éticos. Por eso, hermanos queridos, la invitación es que podamos nosotros cada día perfeccionarnos, que cada día podamos alcanzar, ¿cierto?, cada día que pasa, algo de santidad, que podamos rechazar el pecado, que podamos renunciar a todo aquello que nos desvía, ¿cierto?, del propósito de Dios. El cuarto argumento es el argumento ontológico. ¿Ya? Tiene que ver con un argumento que va más allá de lo físico, ¿cierto? Ya no es necesario vivenciarlo, solamente basta con pensarlo, ¿ya? El principal argumento es racional y es parte, ¿cierto?, de la filosofía, y hasta el día de hoy, incluso en las universidades se enseña, y es importante que nosotros también lo podamos conocer para saber cómo entiende nuestra sociedad y hacer la diferencia en qué nosotros nos valemos o dónde fundamentamos nuestra línea de pensamiento. Se basa principalmente en la definición de lo que es, ¿ya?, del ontos. Una silla, ¿cierto?, para ser silla tiene que tener algunas características. Y Dios también tiene algunas características. Entonces, el ser o esencia de Dios nos habla de una existencia. Entonces Dios es algo sobre el cual nada mayor, no hay nada en esta tierra que podamos pensar que sea mayor a la perfección de Dios. Lo que existe en el pensamiento también puede existir en la realidad.
Dios existe en el pensamiento, luego también puede existir en la realidad. Si Dios existe en el pensamiento, entonces no habría algo mayor que Él, lo que sería lógicamente imposible. ¿Cierto? Al analizar este pensamiento que está fundamentado solamente en la razón, nosotros podemos darnos cuenta que nuestra mente puede elevar, ¿cierto? Premisas, puede darse cuenta de que algo pasa, incluso nos ha sucedido en algún momento, y yo creo que usted a lo mejor lo ha vivido, que ha estado soñando, y ese sueño es tan real, se hace tan real en nuestra mente que nuestro cuerpo incluso a veces puede saltar incluso hasta de la cama. ¿Por qué? Porque afecta a todo nuestro ser. Entonces, algo hay ahí. Hay algo que nos habla sobre la existencia. Nosotros podemos imaginar una moneda, ¿cierto? Imaginar una moneda en nuestra mente y compararla con una moneda real, ¿cierto? En su esencia no hay diferencias, porque sabemos que ambas dos son una moneda, tanto en mi mente, la representación que tengo en mi mente, como en la representación que tengo de manera física. La única diferencia que yo puedo discriminar es si realmente se parece o no a una moneda. Hay otra frase también que nos ayuda a entender este argumento, que es la frase Dios es bueno. Dios es bueno, ¿cierto? Es afectuoso, es santo, es justo. Pero lo anterior de esa frase, ¿cierto? La primera parte de la frase dice Dios es. El primer mensaje nos habla de una cualidad, y la segunda es una declaración de existencia. Dios, según este argumento, no es necesario que exista para Él realmente estar presente, sobre todo en nosotros. Y también está esta necesidad, ¿cierto? A veces motivada por el corazón del hombre que no se satisface nunca, que siempre quiere saber más y busca explicaciones y quiere llegar hasta lo más profundo, pero nosotros sabemos que incluso hasta cuando vino Cristo no le pudieron ver, no le pudieron reconocer, pero el ser humano sigue siendo impetuoso y quiere buscar las respuestas. Pero nosotros sabemos que no podemos traer a nuestro Dios a una esfera humana. Sí podemos tener alguna información de Él, principalmente en las Escrituras. Es ahí donde podemos entender las cualidades de Dios. Es en ellas donde podemos encontrar cómo es el carácter de Dios. Y la máxima revelación, como lo mencionamos anteriormente, es Cristo. Un Dios que se encarnó en Cristo, ¿cierto? Y que nos da a conocer cómo debemos vivir e interpretar este mundo. Por eso que para nosotros nuestra fe tiene que ser guiada por el modelo de Jesús. El argumento máximo de nuestra fe se encuentra en el Hijo de Dios, en Cristo, en nuestro Salvador, nuestro Redentor. El ser humano siempre ha querido traer a Dios, ¿cierto?, a su mente. ¿Por qué? Porque quizás lo quiere entender, pero no lo quiere vivir. Quizás lo quiere llegar a conocer desde los libros, pero no desde una relación personal. Hoy es muy común ver gente muy entrenada, ¿cierto?, que tiene mucho conocimiento de la palabra, pero su corazón puede estar lejos de Dios. Dios quiere relacionarse en intimidad. Por eso que Él nos está llamando, por eso que Él nos conecta con las personas, por eso que vemos que el ser humano constantemente está pensando cómo puedo llenar ese vacío gigante que está dentro de mí, pero nosotros sabemos que solamente puede ser lleno con la presencia de Dios. Cuando leemos el texto de Juan, capítulo 4, del verso 46 en adelante, podemos ver algo maravilloso que está acá. Dice, vino pues Jesús otra vez a Canaá de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él
y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no vieres señales y prodigios, no creeréis. Y el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Y cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, ¿cierto? Las buenas nuevas, diciendo: tu hijo vive. Qué importante para Dios es que podamos creer sin ver. Que podamos entregarnos, ¿cierto? Que podamos inclinar nuestro corazón en humildad a través de una renuncia personal, a que podamos entregarnos y darnos cuenta que nosotros no tenemos el dominio ni el conocimiento pleno de toda la existencia. Podemos conocer algo del cosmos. Dios nos regala, ¿cierto?, el pensamiento y la ciencia para que podamos también, que sea de bendición, para que exista también una sanidad a través de nosotros los hombres, de la humanidad. Cuán gratos somos con el oficio, ¿cierto?, la profesión de nuestros médicos, nuestras enfermeras, aquellas personas que cuidan, ¿cierto?, nuestro cuerpo. Pero también debemos reconocer que somos una integridad. Existe algo en el mundo espiritual, existe algo que nos debe conectar, y ese algo es Dios. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Nada de lo que nosotros podamos hacer nos puede acercar a este conocimiento de Dios. No existe ni un gesto. Hay personas que dicen: yo me porto bien, yo por eso agrado a Dios y me merezco, ¿cierto?, una vida buena. Sepa usted, querido hermano y querida hermana, que no hay nada en este mundo que nos pueda llevar, ¿cierto?, a esa justicia de Dios, porque no viene de nosotros, sino que es un regalo de Dios. Es por gracia que Él se acercó primero a nosotros. Debemos alegrarnos y adorarle, porque el Señor se revela a la humanidad. Es Él el que dio el primer paso. Es Él el que quiere entrar en tu casa, en tu corazón, en tu familia, y quiere transformar. Es Él el que nos está buscando con sus brazos de amor cada día. Porque Él busca un relacionamiento personal. Él quiere tener un encuentro. Y también, una vez que lo hemos conocido, nos podemos reunir junto a otras personas que tienen el mismo sentir y han ido conociendo a través del camino, ¿cierto?, a este Dios maravilloso, y le podemos adorar de una manera colectiva. Por eso nos reunimos. Y alegrémonos también porque tenemos su palabra que nos ayuda a entender el mundo y la persona de Dios. Pero sabemos también que muchas áreas del pensamiento se han levantado para destruir su palabra, para contradecirla y buscar quizás un error para que se pueda caer o destruir, ¿cierto?, esta imagen de este Dios tan maravilloso. Pero nosotros sabemos que solamente esos sabios, esas personas inteligentes, podrán llegar al conocimiento y a la convicción plena de la existencia de Dios cuando ellos renuncian a su propio yo. Y también debemos alegrarnos y adorar al Señor, porque en Jesucristo podemos conocer a Dios. ¿Cuánto tenemos todavía por aprender en torno a Jesús? Cómo Él nos enseña, cómo Él vivió la vida y a qué nos llama, lo principal, a servirle a Dios a través de su misión. Así que en esta mañana quiero invitarles también a que ustedes puedan orar y podamos cada día ir conociendo mucho más, ¿cierto?, de la existencia de Dios, pero primeramente desde las Escrituras y después dialogando, ¿cierto?, con estas verdades que están ya dispersas en nuestro mundo, en las sociedades, en los pueblos, y donde como cristianos tenemos mucho que decir. Que el Señor nos bendiga y les invito a orar.